Juego de Manos y vamos con nuestro primer tiro al blanco. Pues estamos ya listos y muy gustosos de recibir en este foro de Juego de Manos y en el tiro al blanco a la senadora de la República, Ana Lilia Herrera Ansaldo. Senadora, qué placer. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Gracias. ¿Quién inicia? ¿Quién abre? ¿Quién le entra? ¿Quién le entra? Esto es tiro al blanco, senadora. Oiga, Vengo ¿usted preparada. cree que en el PRI haya cartas marcadas como estas? Ahora que están designando a sus candidatos. Fíjate que en el PRI hay cuadros sólidos, con trayectorias profesionales serias, y hoy el PRI está poniendo especial cuidado para que las trayectorias personales también sean limpias. Queremos candidatos competitivos, apostamos a ganar, y yo veo un partido muy sólido en ese sentido. Adelante, si gusta, Bueno, señor. ya Javier inició por el tema electoral, ahorita platicamos un poco de las reformas que se han aprobado. En el caso, usted dirige el movimiento territorial, una estructura más del partido. ¿Cómo está trabajando para fortalecer al partido en las próximas elecciones desde el tema del movimiento territorial? Bueno, el movimiento territorial, hay que recalcar, es la organización más joven del partido, fue creada por Luis Donaldo Colosio, justamente con esta idea de dejar atrás la simulación y de abanderar las causas de la gente, no las de un partido, no las de un grupo. Hoy tenemos una estructura consolidada en las 32 entidades federativas, consolidada al 96%, para no exagerar en el 100%, en todo el ámbito municipal, y los estatutos del PRI mandatan que somos la estructura que se debe dedicar a intervenir en zonas urbanas. Así que bueno, el movimiento territorial está listo, no solo con cuadros muy valiosos que irán a contender, sino también con estructuras sólidas que van a hacer partícipes del triunfo del PRI. Sí, las bases del partido quieren participación en algunos casos, quieren ser candidatos también. Por supuesto. Quieren encabezar proyectos. En algunos temas del Estado de México hemos visto hijos de políticos, hemos visto que van expresidentes municipales a repetir. ¿Cómo empatar este deseo de las bases que tú observas como dirigente del movimiento territorial con las candidaturas? ¿Qué hay que hacer para que haya un empate ahí? Pues lo primero, no generalizar, ¿no? Yo creo que hay que reconocerle a cada quien su mérito, más allá del árbol genealógico, que a veces es para bien y a veces no tanto. El reto hoy es trabajar. Y yo veo que en mi partido estamos buscando gente que tiene arraigo, que ha estado haciendo su trabajo político, pero que sobre todo ha estado dando resultados a la sociedad. Y yo decía que mucho la estrategia del PRI debe centrarse en el trabajo que han venido haciendo sus representantes populares, porque hay resultados, porque no han estado inmersos en escándalos, y porque la sociedad quiere eso, resultados. Todos, que al final del día todos somos ciudadanos y lo que queremos es vivir en paz y es vivir con tranquilidad y que nuestros impuestos trabajen para bien. Senadora, hablas de que el PRI tiene cuadros muy sólidos, gente con trayectoria y pues gente también muy expuesta porque ha estado reiteradamente en los escenarios de la política y de la función pública, pero la gente también está pues yo creo que encrispada con la clase política por eventos recientes, donde hay episodios oscuros, o al menos que se presentan como oscuros y no se han aclarado por completo, sobre el patrimonio de los funcionarios o sobre vínculos indeseables. ¿Hay algo sin precedente que se pueda hacer para que en esta elección se pueda reconstituir la confianza y la credibilidad en los políticos del PRI, para empezar? Por eso yo creo que tenemos que, uno, el partido está trabajando muy seriamente, lo anunció ya el presidente Camacho, en buscar gente que tenga trayectorias impecables y que pasen por el filtro de las instituciones encargadas de la justicia en México. Me parece que es lo menos que se puede hacer para contender por un cargo de elección popular. Y desde luego que hay una indignación y desde luego que hay enojo, y me parece que es muy triste saber que no faltan razones para ello. Yo lo que diría en ese sentido es que hay que diferenciar claramente. Hoy la gente pide justicia, tenemos muy cerca, muy doloroso, el caso de Iguala. Me parece lamentable que haya quienes se evadan su responsabilidad. Es de veras indignante que haya quien lucre con el dolor ajeno, pero también tenemos que decir claramente que no por parte de la autoridad municipal, que estuvo involucrada con el crimen organizado, con un gobierno estatal omiso, pero sí hay que decir que la investigación más exhaustiva de la historia en torno a un tema de estos, que tristemente no es el único ni es reciente en México, la ha hecho el gobierno de la República. Hay más de 80 detenidos y bueno, la justicia se está haciendo. Lo que esperamos todos es que haya ya un alto a la impunidad, y creo que en eso trabajan diariamente las instituciones y quienes tenemos un cargo de representación.
pero se puede ir más allá, digamos, en la definición de los aspirantes a los puestos políticos. Esa investigación de la que hablas, donde se habla de más de 1.800 diligencias y búsquedas en cientos de lugares, particularmente de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pues sin embargo mantiene abierta una gran interrogante, ¿no? Y esa es la que también yo creo que alimenta todavía la inquietud de la sociedad a pensar en que se le ha mentido por mucho tiempo. ¿Cómo hacer que ahora piensen que el político no miente, que el que quiere ser candidato es transparente, es inmaculado, si se puede llamar? Que pasen por el filtro de las instituciones. Yo creo que quien quiera ser candidato debe estar dispuesto a esta transparencia, que es una exigencia social y en la que me parece que uno debe estar obligado como representante popular, ¿no? ¿Estás de acuerdo que pidan investigaciones a PGR sobre su propia historia? Yo creo que sí. Yo creo que debiera ser un requisito. Hay que ver qué decisiones toma cada partido. Yo soy de la idea de que sí. Incluso exámenes antidoping, pues habrá que hacerlos, ¿no? Senadora, ¿cómo se ve, no desde el Senado, porque yo sé perfectamente que no ha sido una representante que solamente esté en el Senado o en la oficina, sino que ha recorrido el país ahora en esta responsabilidad en el partido, y también el Estado de México como senadora y con algunos otros cargos, pero ¿cómo se ve el país? ¿Cuál es el ambiente que ustedes hoy como políticos ven? Los diarios tienen su versión, los medios de comunicación, el sector empresarial ayer mostrando un desplegado en varios periódicos de circulación nacional, pero la clase política, específicamente el PRI, ¿cómo ve al país? ¿Así lo esperaban ver luego de retomar el poder en la presidencia de la República para estas elecciones? Mira, yo creo que tendríamos que partir de un diagnóstico muy claro. Hace 3 décadas, México tiene el mismo porcentaje de personas en condiciones de pobreza. De acuerdo, de entre los integrantes de la OCDE, México ocupa el primer lugar, el nada honroso primer lugar en desigualdad. Y la brecha entre el 10% más de personas más ricas en México y el 10% de personas más pobres ronda el 30%, cuando en el resto de los países integrantes de esta organización esta brecha es apenas del 9%. Todas las reformas que se han impulsado con el liderazgo del presidente Peña y desde luego con la participación de todas las fuerzas políticas son reformas con 3 ejes fundamentales: transparencia y rendición de cuentas, combate a la corrupción desde luego. 2, competitividad. Se han quitado en la ley privilegios que parecían de unos cuantos, no que parecían, que tenemos que decirlo con todas sus letras, que eran de unos cuantos, ¿no? Hoy el anuncio, por ejemplo, que en materia de vivienda hace el presidente, se quitan muchos frenos, muchos candados para que las grandes mayorías, más de la mitad de la población vive en la economía informal, por ejemplo, para que sean las mayorías las beneficiarias de las reformas, de los programas, y desde luego que esto es un proceso. Esa ha sido la apuesta. Me parece que el presidente, desde el primer momento de su administración, nunca ha pensado en la popularidad, ha pensado en la responsabilidad que tiene en sus manos. 6 años no son suficientes para cambiar la situación de un país como el nuestro, pero sí creo que son muy importantes para sentar bases muy sólidas y para no dar marcha atrás. Perdón que te interrumpa. Decía, no ha pensado en la popularidad. ¿Esto no podría afectar al partido en las elecciones? El haber olvidado esta faceta del no quiero decir del lucimiento, pero sí de la presencia constante en los medios o de la comunicación con la sociedad, ¿no afecta en las campañas, no afecta en el proceso electoral para el PRI? No, yo creo que vamos a ganar elecciones en este proceso electoral justamente gracias a esa audacia del presidente, justamente gracias a estas medidas que, bueno, vean las de hoy en materia de vivienda. Ya no vas a tener que entrar a un sorteo de Infonavit para ver si te toca, vas a poder ir directamente a la banca, por mencionar una sola de estas medidas. Creo que vamos a ganar gracias a este presidente que ha sido audaz, que ha tomado el toro por los cuernos, que falta mucho, que el diagnóstico no es sencillo en el país, falta, lo reconocemos, pero estamos avanzando. Sin embargo, las reformas como que no han terminado de permear, van a un paso muy lento, la sociedad todavía no ve los beneficios de la idea que ustedes traen plasmada con todo este proyecto generalizado. ¿No esperan el costo político en esta elección entonces? ¿Creen que la sociedad todavía confía precisamente en que se va a dar un avance en el país? Mira, yo creo que tenemos una sociedad crítica, participativa, cada vez más, qué bueno. Y yo creo que hay temas donde todavía no logramos ver los resultados, ¿no? No logramos sentir en el bolsillo todos los mexicanos estas reformas,
para decirlo concreto, pero hay temas que ya estamos viendo, y yo quisiera poner de ejemplo el Estado de México. A ver, la conectividad a Internet, ¿no? En el Estado de México, más de 25,000 espacios públicos van a tener Internet gratuito y están empezando ya a tenerlo. Tenemos el tema del cobro de larga distancia. Tenemos hoy proyectos que le habían sido regateados a los mexiquenses durante décadas. Yo viví 20 años en el Valle de México y te quiero decir que el metro que yo tomaba para ir a la universidad pues sigue siendo el mismo, ¿no? Y hoy tenemos proyectos como el México-Toluca, ¿no? El tren México-Toluca, que está ya en marcha. Tenemos el crecimiento del transporte masivo del sistema metro hacia la zona oriente del estado, que es una de las grandes demandas. Tenemos el Mexibus, esta línea 2 del Mexibus que se acaba de inaugurar. Tenemos también el Mexibus que muy pronto en el Valle de Toluca, que también nos surge, ya se va a inaugurar. Entonces, todo este tipo de proyectos que hoy obedecen a una coordinación efectiva entre los diferentes órdenes de gobierno, me parece que son cosas concretas que los mexiquenses y los mexicanos en general, porque pongo un caso, el que conozco mejor, desde luego, mi tierra, pero pasa en todo el país y creo que la sociedad lo está valorando. Senadora, hablas, y lo mencionaste hace un rato, de que pues en este país la pobreza difícilmente ha disminuido, el crecimiento poblacional es uno de los factores que se dice, pues no ha permitido que se abata en los niveles que se quiere y que hay una brecha muy grande. Pero también se sabe que México es de los que más invierte a nivel continental en el combate a la pobreza y sin embargo ese resultado no se alcanza. México también es de los que paga la obra pública más cara y México es de los que permanentemente está señalado por los altos índices de corrupción y todavía estamos en espera de la creación de una comisión anticorrupción. ¿De verdad lo sientes, lo piensas? ¿Estamos en el camino correcto en ese tema? Qué bueno que tocas estos temas. A ver, en el combate a la pobreza. Efectivamente, yo no sé si se ha invertido, se ha gastado y se ha malgastado en políticas sociales que no han dado resultados. Invertido es el término que ocupan los... El sexenio pasado, para poner un ejemplo, hubo una cobertura histórica en materia de programas sociales. Entonces, sabemos que los mexicanos estamos clarísimos que esfuerzos no son resultados. Al cierre del sexenio anterior, lo que el Coneval dijo es que pues había más millones de personas en condiciones de pobreza, ¿no? Entonces, bueno, esto es clarísimo, por eso estas reformas van a impulsar la productividad. Cuando hablo de estos sistemas de transporte masivo, no es un tema menor. Yo preguntaría por qué, nosotros abrazamos geográficamente la capital del país, por qué un gobierno que se dice de izquierda no ha privilegiado, ha dejado de lado el transporte masivo como el metro, que está en las condiciones que todos conocemos. No solo no ha crecido, sino que su condición se ha ido agravando. La única inversión que hubo, la línea 12, pues fue un gran tema de corrupción. Hoy también tenemos noticias al respecto, pues me parece que indignantes. Pero un gobierno de izquierda, ¿cómo apuesta por la gente que usa vehículos particulares? ¿Cuántos son? De cada 4 viajes que se realizan en las zonas urbanas, 3 se realizan caminando, en bicicleta o en transporte masivo. Ese me parece que es un gran ejemplo de la política que está haciendo el gobierno de la República, de la política que está haciendo un presidente que conoce los retos de las grandes ciudades como Enrique Peña y de el esfuerzo coordinado con nuestro gobernador Erubiel Ávila. Senadora, en este tramo de la aprobación de las reformas estructurales fue importante para el PRI tener mayoría en los congresos. ¿Qué va a pasar si de manera tradicional ocurre lo que se ha visto desde Cedillo, desde Fox y de Calderón, que perdieron las elecciones intermedias sus partidos y no tuvieron mayoría para concretar muchos temas legislativos? ¿Qué va a pasar si en este proceso electoral le pasa lo mismo al PRI y no tiene esa mayoría que tiene ahora para sacar adelante los temas que al presidente le interesan? Nosotros vamos por la mayoría sin lugar a dudas. Insisto, tenemos hombres y mujeres que son personas que tienen un arraigo, que han hecho un trabajo social, que no son improvisados, y nuestra apuesta desde luego es a ganar para consolidar este proyecto de país. Y no terminé de contestar la pregunta de Óscar, si me permiten, la parte del combate a la corrupción, que es una exigencia social muy importante. A ver, la Ley General de Transparencia está prácticamente lista. Yo espero que sea de los temas que abordemos en este periodo de sesiones que inicia en unos días, por un lado. Por otro lado, me da mucho gusto, y lo digo como mexicana, como ciudadana, ver que hoy el gobierno federal ha levantado la mano ante la OCDE para blindar procesos de licitación tan importantes y que son multimillonarios. Digo, muchos no dimensionamos siquiera esas cifras,
con la OCDE como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o como el Tren Bala de Querétaro, ¿no? De México-Querétaro. Entonces creo que hay un esfuerzo consistente en ese sentido y desde luego que todos queremos poner alto a la impunidad. Eso prestigia o desprestigia también a los partidos y nosotros hemos estado siempre a favor de estas reformas, que por cierto, la primera propuesta que llegó al Senado fue la de Enrique Peña, una reforma constitucional de transparencia y combate a la corrupción. Sobre eso, perdón, y para cerrar el tema, ¿ya hay una especie de acuerdo, coincidencia entre las fuerzas políticas para que no se entrampe? Porque es un año electoral donde a lo mejor pues algo no conviene, algo no entra y se queda esperando. Porque se esperaba también. Yo creo que hay avances muy importantes. La reforma electoral que vamos a vivir todos los partidos políticos en este proceso es una reforma que va a permitir auditar campañas en tiempo real. Es una reforma que va a permitir estar muy vigilante de los recursos, los ingresos y los egresos de los partidos políticos. Entonces creo que sí va a estar pendiente también. Hoy ya es posible que sean sujetos obligados no solo los partidos, que se acuerdan era a través de los institutos electorales estatales. Así es. Son sujetos obligados directos de transparencia, pero también los sindicatos, por ejemplo. Yo creo que sí hay avances, faltan más, y desde luego que hay acuerdos importantes ya en el Congreso para sacar adelante estas reformas. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, senadora. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Esta es su casa. Gracias. Amigos, ¿algo más que quieran rápido? Gracias. Se fue muy rápido. ¿Se vale una Sí, pregunta? claro. Pero una Sí. chiquitita. En el tema de equidad de género, sin duda se avanzó importante. Legislativamente hay candidaturas ya establecidas por ley. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, del Estado de México, tiene que llegar a tal grado de que ya se piense en mujeres para encabezar proyectos, por ejemplo, una gubernatura. Hoy el PRI, su partido, tiene 2 senadoras mujeres que en la anterior elección perdieron mujeres, ¿no? Llegó el PAN con 2 hombres. ¿Es necesario dar el paso también para pensar en una mujer para encabezar el proyecto de gobernador En del el Estado? Estado de México, por fortuna, la clase política priista es una clase política sólida, unida, y yo les doy solamente un dato. La legislación en el proceso federal pasado exigía el 40% de candidatas. En el Estado de México, el 60% de candidaturas al Congreso de la Unión fueron encabezadas por mujeres. Usted es una persona, dijiste que una más, me No, permites era la ahora, más- no, no, era la pues, de- ahora va la mía, Bueno, hablando de equidad de género. Usted es una persona que tiene una trayectoria muy interesante, ha desempeñado varios cargos. Sin embargo, ahora la ley precisamente, digamos que por ley, se tiene que dar la equidad de género. ¿Era necesario privilegiar eso o usted cree que deberían de haberse ganado su lugar como usted lo logró a través de su trayectoria y su trabajo? Mira, yo creo que ninguna mujer quiere llegar por una cuota. Las mujeres queremos llegar porque tenemos capacidad, porque somos competitivas, porque podemos entregar resultados y porque tenemos, no me cabe duda, igual que los varones, una gran capacidad de servicio. Yo creo, sin embargo, que las cuotas sí son una acción afirmativa, ojalá temporal, para que muchas más mujeres accedan a la toma de decisiones y trabajemos todos por una sociedad más igualitaria. Muy bien. Ahora sí, compañeros. Ya, muchas gracias. Aguanten, Muchas por favor. Gracias, senadora. Gracias, un gusto saludarlos. Vamos a la pausa, ¿no? Así es, vamos a hacer una pausa de propuestas comerciales gracias a nuestros anunciantes. Regresamos a discutir algunos temas interesantes. Quédense con nosotros.